Un saludo muy especial a toda la audiencia de Palabras Mayores. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya estaba aquí en anteriores sesiones, bastante conocido, Jorge Mafut, uno de los intelectuales más influyentes de América Latina, que vive en los Estados Unidos, es profesor en los Estados Unidos y ha publicado innumerables libros sobre diversos temas que van desde los problemas de la democracia, el neoliberalismo, la cultura norteamericana, Jorge, que es un asunto que escribes con mucho detalle, la supremacía blanca, el imperialismo, análisis geopolíticos, es decir, es una obra inconmensurable que invitamos a leer y qué bueno poder tener esta conversación, este diálogo con Jorge. Bienvenido, Jorge, y un saludo muy especial para ti. ¿Qué tal, Carolina? Para mí es un gusto enorme y además un honor. Te considero una de las figuras emergentes de Colombia. Ya eres muy trascendente, no solamente en tu labor de ministra, sino que todo lo que viene por delante aún va a ser más importante. Es una figura joven que necesitamos en América Latina y por lo tanto para mí es un gusto y un honor. No, muchas gracias, Jorge, el honor es mío. Pero hay un tema que queremos conversar contigo sobre lo que has escrito, sobre lo que eres experto, que está en la coyuntura y que nos interesa mucho que la audiencia de Palabras Mayores entienda muy bien. Y es el tema del proceso electoral de los Estados Unidos. Evidentemente, en recientes diálogos que hemos tenido aquí con otros intelectuales, hemos observado que pues estamos frente a un cambio de época, estamos frente a una crisis que se expresa en la crisis climática, que se expresa en las guerras, que las que más tenemos a la mano o las actuales que tenemos allí son la de Ucrania, el genocidio en Palestina, pero además también hay un decrecimiento de la economía de los Estados Unidos, hay una caída de los Estados Unidos como hegemonía, hay un ascenso de la China, de los BRICS, que adquieren, digamos, una importancia en el contexto internacional como una alternativa multipolar que hasta ahora no teníamos porque teníamos como el hegemón los Estados Unidos y en ese contexto de estas guerras que se están presentando, en ese contexto de esa caída de los Estados Unidos, se presenta el proceso electoral. Evidentemente, queremos que les expliques primero a la gente cómo es eso del sistema electoral de los Estados Unidos, porque pareciera no ser un sistema electoral muy democrático, Ujú. para luego entrar a analizar la discusión interna que hay entre los demócratas, republicanos y cómo la sociedad norteamericana vive en este momento la situación de ese país. Sí, bueno, tocaste como unos 15 puntos más o menos. Para empezar por el principio, no soy experto en nada. Simplemente en el caso de Estados Unidos intento aportar o tener una mirada exterior desde el interior. Ah, en cuanto a... hay un fuerte cambio geopolítico y estamos dirigiéndonos a lo que ya habíamos mencionado décadas atrás de la trampa de Tucídides, el historiador griego de hace 2500 años, que es cuando un imperio decae y el otro asciende. En el punto de encuentro hay un fuerte conflicto y ese es el momento en el cual lo estamos viendo en este momento. Segundo, hablaste de la potencia hegemónica de Estados Unidos. Después del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, del suicidio que cometió la Unión Soviética, hubo una especie de optimismo de los neoliberales. Francis Fukuyama, recuerdan, el fin de la historia terminó, Ujú. que nosotros que éramos jóvenes inexpertos nos moríamos de risa, incluso escribimos varias veces, para que tengamos historia basta con crear o destruir, y todavía hay mucho por crear y mucho por destruir.
Por lo tanto, es ridículo solamente el concepto de Fukuyama. Fukuyama se reescribe a sí mismo, se justifica, etc. Bueno, pero eso fue una bomba de optimismo que muchos hicieron muchísimo dinero, incluso en Rusia, con ese suicidio, que fue un canibalismo. Ah, pero además del gran poder hegemónico incontestable como imperio, como aparato militar, como aparato cultural, como aparato político de Estados Unidos en ese momento, incluso recuerdo estar en España en el 2003, antes de la invasión en Irak, y Condoleezza Rice y dijo, existe un solo único modelo de éxito y es el de Estados Unidos. Es decir, esa simplificación absurda, como decir, existe una sola comida en el mundo y es McDonald's. No solamente es absurda, sino que es tóxica y suicida. El mundo es muy diverso, afortunadamente, como decía mi amigo Galeano, está lleno de colores y hay que apreciar eso. No verlo todo blanco y negro. Ahora, lo que estamos viendo en este momento no solamente es que hay una fuerza militar, imperial, económica en declive, el dólar está siendo cuestionado, el poder militar estadounidense, a pesar de ser carísimo y el más caro de la historia y con un presupuesto mayor a los siguientes 10 países del mundo militarmente, es muy inefectivo, etcétera. Por eso tenemos guerras proxies, como tradicionalmente, mandamos que otros se peleen y nosotros ayudamos de lejos. Pero además hay un cambio, probablemente un cambio también ideológico. La hegemonía ya no es solo militar, sino tampoco es ideológica, y eso es lo que muchas veces se pretendía evitar, es decir, el mal ejemplo. Que cuando Vietnam fue una obsesión porque estaba la teoría del dominó. Decían, si cae Vietnam, luego van a caer otros y vamos a ir perdiendo eh, eh, la capacidad de intervenir en otros países. Cuba fue una de las grandes frustraciones por algo, todavía sigue siendo un trauma, porque era el mal ejemplo, que obviamente se expandió a otros países de América Latina como, bueno, es posible ser independiente, aunque sea a través de una dictadura, aunque sea a través de un sistema rígido, tradicional, comunista, es posible ser independiente. Y eso se consideró, bueno, acá está, es el mal ejemplo, vamos a aplastar Cuba, vamos a bloquearla, y luego decir, bueno, no funciona. Igual lo mismo con Venezuela. Venezuela tuvo una década muy próspera económicamente y socialmente, porque durante Hugo Chávez la pobreza disminuyó, el Producto Bruto Interno creció, que podríamos hablar de Bruto Interno también, que es una obsesión creada acá en Estados Unidos y totalmente tóxica en muchos aspectos. Pero bueno, un parámetro de medición. Y luego eso, más allá de los problemas internos de Venezuela, se lo bloqueó, se lo siguió bloqueando, incluso durante la pandemia, de una forma criminal. Y luego lo mostramos como ejemplo de, bien, y acá se decía, ven, nunca existió un ejemplo, una alternativa exitosa porque la nuestra es el único modelo. Bueno, esa confianza es lo que está en crisis en este momento. Incluso están en crisis el, el- el- los sistemas de democracia liberal. Es decir, y lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo acá en Estados Unidos, los sistemas están siendo cuestionados porque, y ahí es cierto, intento redondear con tus últimas observaciones, porque no están respondiendo a lo más mínimo como democracia. Es decir, las democracias liberales se están desnudando y reflejando que en realidad han sido una continuación de la Edad Media, una continuación de las grandes monarquías, en cierta manera, de las grandes clases burguesas, para continuar dominando de otra forma, de una forma más elegante y fácil de legitimar moralmente e ideológicamente, pero nunca han sido. Y en el caso de Estados Unidos, el sistema incluso es mucho menos democrático que en muchos otros países, donde uno vota por presidente, lo vota directamente. Dejemos de lado todas las manipulaciones que existieron de propaganda y que existen aún de una forma más radical con las redes sociales. Hay mercenarios que compran y deciden elecciones. Pero más allá de eso, más existían en muchos países elecciones donde todavía se podía elegir al presidente. En Estados Unidos, ustedes saben, hay un sistema de electores
que es una herencia de la esclavitud, del sistema esclavista, para poder, que fue la única forma de que los despoblados estados del sur, muy poderosos, pero despoblados estados del sur, pudieran intervenir con representantes. De otra forma, los del norte hubieran ganado siempre y además eran antiesclavistas los del norte, comparado, no porque eran buenos, sino porque se estaban industrializando. Y los del sur todavía continuaban con una fuerte economía esclavista, más, incluso los mayores millonarios estaban aquí en el sur. Los bancos más importantes estaban aquí del sur, las hipotecas surgen con el mercado esclavista, es decir, todo es una herencia de la era esclavista. Las corporaciones actuales, grandes corporaciones, son continuaciones de los bancos, de las instituciones esclavistas, de los amos, de los masters, etcétera. Es decir, siempre hay una continuación, es decir, se cambia para continuar haciendo lo mismo. Entonces, el sistema en sí mismo no es muy democrático. Y ya hablamos menos del tema de los senadores, 2 senadores por estado, y estados como Alaska son gigantes, tienen los mismos senadores que California, que tiene 40 veces más su población. 40 millones, Alaska no llega a 1 millón. Los dos tienen cada uno 2 senadores. Y el peso del Senado es brutal acá en Estados Unidos. Incluso deciden no solamente leyes, sino deciden jueces. Se votan los jueces, que son cargos altamente políticos, que no solamente legalizan la corrupción, es decir, los lobbies, los grandes corporaciones escriben directamente las leyes, ellos los aprueban, los congresos los aprueban, los pasan, los muestran, ya está aprobado eso que son, reciben el texto directamente. Y si hay algún problema o alguna limitación constitucional, allá va la Corte Suprema de Justicia, que está totalmente acaparada, no totalmente, pero en su gran mayoría, que es suficiente. Son 9 miembros, con 5 ya está, Un es enorme irrevocable. poder. Es un enorme poder y fuertemente político. Y además ahora sabemos que no solamente fue corrupción, es corrupción legal o legalizada, sino también ilegal, la clásica corrupción de las repúblicas bananeras, en la cual se rompían violaban las leyes a través de ciertos beneficios personales. Eso es lo que ocurre con los jueces actualmente. Y ya lo hemos escrito sobre eso. No solamente, hay varios jueces en la Corte Suprema y son intocables. Porque bueno, esa discreción, recibir ciertos beneficios, dinero, justamente de aquellos que tenían casos en la Corte Suprema, vaya casualidad, como el caso de Argentina, de la deuda argentina, o de otros casos acá internos de Estados Unidos. Pero entonces digamos que hay un asunto ahí porque es una democracia liberal y además Estados Unidos se ha presentado en el mundo como el ejemplo de la democracia. Las guerras que han emprendido se hacen a nombre de la democracia, eso sí, siempre a distancia, que no afecte su territorio. Es una de las características que hemos tenido, pero es una democracia efectivamente muy distorsionada porque no hay un voto directo y muy Ujú. distorsionada por la acción de las corporaciones sobre el Congreso de la República, sobre el Parlamento. Me hace acordar, Jorge, en la discusión que hubo con el Obamacare, yo hago un seguimiento, digamos, de esa discusión del sistema de Sí, salud de los Estados Unidos. Nosotros solemos plantear que esto es la mejor medicina del mundo en el peor sistema de salud del mundo, porque sí, ha generado unas inequidades enormes en un país rico, en un país con unos ingresos per cápita altísimos y es un país que invierte el doble del ingreso per cápita, perdón, del PIB sí, en en salud salud. que, por ejemplo, Canadá o que, por ejemplo, Gran Bretaña. Sí, Entonces, evidentemente, cuando se intenta hacer una reforma a la salud en el Congreso de los Estados Unidos, es un imposible por la acción de las corporaciones farmacéuticas, sí, por la acción de las corporaciones aseguradoras. Recuerdo un debate que dio Bernie Sanders, que ha sido uno de los temas que Bernie sí, Sanders ha puesto sobre la mesa, la salud y la educación, cómo somos el país más rico y no tenemos acceso a la educación por parte de nuestros jóvenes y no tenemos acceso universal. Y Bernie Sanders decía que prácticamente para hacer una reforma de este orden en el Congreso de los Estados Unidos requerían hacer un asunto de varios años. Planteemos una reforma a 20 años donde el Senado, el Congreso de la República vaya haciendo un seguimiento cada 4 años, paso a paso, porque es un imposible político en un solo periodo legislativo enfrentar el poder y la captura de las corporaciones sobre el órgano legislativo que además no tiene esa correspondencia de representatividad, como tú lo has dicho,
con la población norteamericana. Entonces le asombra mucho a uno que Estados Unidos, siendo un país tan rico, ya tenga gente sin vivienda. Estaba leyendo registros de mortalidades de niños y niñas por desnutrición Mm. y evidentemente jóvenes en la delincuencia, fundamentalmente negros, eso sí, en las cárceles, con las problemáticas latinoamericanas que hoy tenemos en América Latina, el pueblo norteamericano sumido en una posición de este orden. Sí, es cierto que todavía hay grietas de disidencia, pues es un país muy complejo, pero a pesar del poder, ¿no? Gracias al poder, siempre ha habido grupos de resistencia, gremios que ahora están renaciendo en cierta medida. Hubo una fuerte tradición gremial en Estados Unidos que fue masacrada luego de la era progresista del principio del siglo XX, demonizada obviamente con el comunismo, etcétera. Pero sí hay todavía grietas de disidencia, porque por ahí hay ciertas minorías como nosotros intentamos hacer algo para cambiar eso. Ahora, los lobbies farmacéuticos de medicina son mafias. El mismo problema, por ejemplo, por mencionar un caso, de la epidemia de fentanillo o la anterior de opios, etcétera, fue creada por esas mafias directamente. Es algo parecido a lo que hacía Edward Bernays, que convencía, estamos hablando de muchos, tres generaciones atrás, simplemente hacía decir a los médicos que algo era bueno o malo porque un cliente le pidió cómo vendemos más tocino o más huevo. Bueno, él tenía la estrategia de nunca digas que tu producto es bueno, sino intenta que alguna autoridad moral, social, lo que sea, como un científico, un médico, lo diga de alguna forma. Y él logró que algunos dijeran que, bueno, el desayuno con tocino y huevo era más saludable que el tradicional desayuno estadounidense, que era muy light, muy liviano. Uno puede decir, bueno, no es tan malo huevos, pero ese no es el problema. Después aplicar las mismas medidas para vender golpes de Estado en América Latina, etc. Ahora, en los años 90, los científicos ya sabían que los opios eran adictivos. Pasó algo parecido, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 se sabía que el azúcar era el problema, no tanto la grasa. Estas mafias corporativas inventaron pseudo research o investigaciones para decir en realidad vamos a culpar las grasas, que al fin y al cabo ni siquiera funcionó eso, pero las azúcares, la venta de Pepsi Cola, Coca-Cola, todos esos venenos light cuyo objetivo es simplemente hacer más dinero. No es nadie va a pensar que una empresa privada, sobre todo una gran corporación, aunque sea médica, aunque sea llamada de salud, su primer objetivo es la salud del pueblo. Jamás, nunca. Eso es una consecuencia aleatoria. El objetivo es hacer dinero, es aumentar las ganancias y punto. Por eso es que en el peor de los sistemas el rol del Estado de Contralor es fundamental. Pero además ya de por sí el sistema hiper privatizado ya es demoníaco en ese aspecto. El problema de los años 90 se sabía de que era adictivo. Los científicos, porque no todos los médicos son científicos, son profesionales, ¿verdad? Pero muchos médicos son científicos. Los médicos científicos decían, según sus investigaciones independientes, que sí era adictivo, como han dicho muchas cosas. El azúcar sí era uno de los venenos para la salud, ni que hablar la Coca-Cola, es un veneno para el hígado, etc. ¿Y qué pasa? El sistema médico acá no es que los médicos sean ignorantes, no. Es que están atrapados en una red hipercomercializada y van a prescribir aquello que de alguna forma le presionan las grandes compañías a prescribir. Yo he tenido muchísimas experiencias personales de ir al médico por mi hijo, por otras razones, y protestarles y les he dicho, mire, quieren que esta persona tome este remedio o esta vacuna cuando sus propias universidades están diciendo lo contrario, que no es necesario o que es negativo, etc. ¿Y cuál es la respuesta? Ah, bueno, sabe que en realidad usted tiene razón, pero it's up to you, depende de usted. Es decir, siempre, entonces, ¿para qué carajo vengo al médico? Esta no es mi profesión, pero bueno, de todas formas, confío en el conocimiento que tienen, porque realmente las universidades crean mucho conocimiento y están en la última, pero todos sabemos lo que estamos en investigación, que hay pocas cosas escritas en piedra, como por ejemplo
Nadie dice que hacer ejercicio moderado, no a nivel profesional, pero moderadamente no es saludable. Todos están de acuerdo en eso. El ejercicio es beneficioso, es casi universal. Nadie dice que el azúcar es buena. Eso, hay consenso en eso. Pero hay otras cosas que no hay consenso. Entonces, cuando no hay consenso, como ocurrió con el opio, etcétera, y otros farmacéuticos, bueno, se presiona para que se proscriba. ¿Qué pasó? Se creó una adicción brutal aquí en Estados Unidos y en este momento, desde hace décadas, o por lo menos una década y media o dos, han muerto en un promedio de 80.000 personas por año de por año. adicción. Es peor que cualquier guerra, pero además por año. El año pasado fueron Sí, 100.000. Y vemos esos barrios de gente zombie, absurdo. Ahora, tú dices que es increíble que en el país más rico. Cuidado, como dice el ejemplo, si Bill Gates entra en este estudio, en este momento, yo me convierto en promedio en billonario. Automáticamente, pero él se va claro, y vuelvo a ser el mismo profesor modesto. Entonces, el de Estados Unidos siempre hubo diferencias, pero esas diferencias han ido escalando de forma aceleradísima, especialmente desde los años 60. Y vaya coincidencia, cuando los sindicatos comenzaron a perder afiliados y cuando empezaron a perder poder y cuando comenzaron a ser demonizados por el neoliberalismo, que incluso lo impusieron entre, uno de los primeros países fue Chile con Pinochet, pero luego importaron ese modelo neoliberal que ha exagerado esa brecha hasta crear lo que despectivamente algunos dicen latinoamericanización de la sociedad estadounidense. Bueno, sí, sí era desigual. Con Roosevelt, con Franklin Delano Roosevelt, esa diferencia se achicó. ¿Por qué? Por la gran cantidad de nuevos programas estatales. El Social Security, la seguridad social se crearon seguridad para los desempleados, se le dieron a los gremios, fue parte del New Deal, se dieron a los gremios derechos para, por ejemplo, hacer huelgas, un montón de beneficios que redujeron esa obscena brecha creada en los años 20 que llegó a la catástrofe del crack del 29. Y luego todo eso, bueno, las grandes empresas que siguieron en la cúpula, como los grandes medios, que privatizaron todos los grandes medios que eran, como la radio, eran públicos, y comenzaron a atacar de nuevo. Y eso ha creado esa enorme brecha actualmente, por la cual en el país más rico, como decís vos, del planeta, que además es rico no solamente por sus propios méritos, es rico porque acá imprimimos o creamos de la nada el dólar, etcétera. Y además somos una fuerza imperial. Por lo tanto, tenemos más capacidad de decirle a aquellos rebeldes no alineados qué es lo que deben hacer. ¿Y qué es lo que deben hacer? Lo que a nosotros nos conviene, naturalmente. Entonces es casi imposible no ser próspero en ese aspecto. Pero miramos para adentro y encontramos una brutalidad de deudas de estudiantes porque se privatizó. Las universidades han recibido cada vez menos subsidios de los gobiernos y de los estados. La neoliberalización o privatización de la educación llevó a deudas brutales de estudiantes, que además eso genera inflación, porque pagan intereses. Cuando hay una deuda, así como en Argentina, que la endeudaron, generó inflación automáticamente, no imposible, pero muy difícil de controlar. Y la solución ahora es el dólar para ellos, ¿verdad? Pero lo mismo ocurre acá adentro. La gran cantidad de deudas de estudiantes que desperdician los mejores años de sus vidas jóvenes, productivos y creativos, en tratar de pagar esa bestialidad. Y volviendo al punto que decís, el tema médico. El sistema médico acá es carísimo, uno de los más caros del mundo, pero estamos hablando de brutalidades. Aquellos que no tienen seguro médico, por ejemplo, los que tenemos que cuidarnos de la salud y a veces ni vamos al médico porque es tan engorroso y burocrático que fastidia. Pero muchos con un buen seguro de salud terminan pagando un 20%. Y un 20% en una internación, por ejemplo, lo que sea, que puede costarnos $20.000, es un dinero importante para cualquier clase media, y nosotros no somos de los más pobres, pero sí que hay que cuidarse en ese aspecto. Yo conozco gente de que por ejemplo, no ha tenido seguro y de repente descubrieron que la muchacha tenía cáncer muy joven
y en pocos meses ya está debiendo $100.000. El, Es absurdo, es es una, absurdo. es un absurdo. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero podría no pagarlo en 10 años, no lo van no la van a desalojar de su casa. Es cierto, en la hipoteca sí te desaloja, porque no pagas la casa y te desaloja, pero te genera problemas, por ejemplo, crediticios, etcétera, y esa deuda impagable te queda ahí para siempre. Entonces, es una serie de absurdos, y en el caso de la salud, está privatizada. ¿Qué significa privatizado? Significa que aquello que los privados lo hacen mejor, se llevan la ganancia porque no van a trabajar gratis, y además no son pequeñas pymes, pequeñas empresas que se llevan un poco de ganancia natural. O creas una pequeña empresa, tenés un pequeño comercio, un pequeño taller, y no vas a trabajar gratis, esperás una ganancia de tu inversión. Acá estamos hablando de corporaciones monopólicos o oligopólicas que tienen fuertes lobbies en el gobierno, que dictan las leyes y que obviamente no van a dictar leyes para beneficio de la gente. Entonces, en la salud, cuando es un negocio puro, su objetivo no es la salud del pueblo, su objetivo es hacer más dinero, porque esa es la lógica. Nadie que no aumente las ganancias va a ser un buen CEO, aunque demuestre que gracias a sus políticas la salud del pueblo mejoró. Y hay un estudio recién, hace 1 o 2 semanas estaba leyendo, y termino con esto. El New York Times publicaba un estudio sobre una investigación de dos investigadores, uno de Harvard y otro creo que de Stanford University, ahí en California. Y ellos lo resumían así: ¿por qué los remedios, la medicina acá es tan cara? Recordemos que si en psiquiatría, por ejemplo, si tú necesitas 1 o 2 remedios, que muchas veces nuestros estudiantes, el 40% de ellos están medicados. Y no voy a dar más datos porque no debo, pero son estadísticas. Ahora, 1 o 2 de esos remedios cada mes cuesta 1.000, 2.000, $3.000. ¿Quién puede Mm. pagar 1.000, 2.000, $3.000? Un trabajador común no. Entonces, ese trabajador común probablemente tenga un muchacho que lo necesita, seriamente lo necesita, no dentro de ese 40%, sino de un 10% más serio. Y ese muchacho probablemente tenga problemas en la escuela, va a tener problemas en la calle, probablemente sean pobres, sean negros o hispanos, y van a tener problemas con la policía, van a terminar en un juvenil o en una cárcel de jóvenes, van a aprender más criminalidad, van a ser demonizados por ser latinos o negros, etcétera, como lo intentó hacer Nixon, etcétera. Es decir, hay todo un problema de injusticia social. Pero vuelvo a la investigación y termino acá. Los investigadores decían: ¿por qué nuestra medicina es tan cara comparando los costos? Los costos son bajísimos en comparación los retornos son de 100, 1000% de ganancia, mucho más. Y la respuesta es: son caras porque dejamos que sean caras, simplemente. ¿Y cuál es la excusa de las corporaciones farmacéuticas? Bueno, en realidad son caras porque el beneficio que recibe la persona por estar saludable está medido en que es X cantidad de dinero, que es muchísimo dinero. Entonces, estos mismos investigadores decían: bueno, con ese criterio, el agua debería valer una fortuna, porque sin agua no podemos vivir y no podemos trabajar ni producir. No tiene ningún sentido. Es decir, pero si el Estado realmente es capaz de proveer de lo básico, como el agua o algunas medicinas, no solamente que es un tema de salud de la población, del pueblo, y además es justo, más democrático, sino que desde el punto de vista puramente productivo y material, genera ganancias a los privados, porque tiene gente sana, gente trabajando más efectivamente y más feliz, digamos. Si uno no está enfermo, generalmente está de mejor humor, obviamente. Entonces, no, pero la mafia y la sed insaciable de las corporaciones y de la comercialización de todo, de la educación, de la salud, de todo, ha llevado a eso, a que sean mucho más caras que cualquier sistema público, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en cualquier otra parte. Fíjense el caso de Ruanda, por ejemplo. Dirán: bueno, Paul Kagame no es muy democrático. Está bien, todos somos muy democráticos, pero veamos parte del problema.
hay algunos aspectos que sí que ha sacado a Ruanda de lo que era un desastre colonialista, lo ha sacado con un sistema de salud bastante, no digo modelos, pero para el contexto bastante razonables y con una efectividad que se puede medir en la expectativa de vida. Nuestra expectativa de vida en Estados Unidos es incluso ha disminuido, especialmente en los blancos, trabajadores blancos, y en Estados Unidos, comparado al resto de los países industrializados o desarrollados, es más o menos la misma que la de Cuba. Es la misma que la de Cuba. Entonces, como un sistema, un país bloqueado, empobrecido, con recursos casi que hay que atar con alambre las cosas para que funcionen porque no pueden comprar repuestos, ¿cómo es posible que sean más efectivos, 1000 veces más efectivos con muchísimo menos dinero? Bueno, el problema aquí es, repito, la insaciable magia de las privatizaciones de las necesidades básicas. Está bien privatizar aquello que no es básico, pero las necesidades básicas cuando están privatizadas tienen al pueblo totalmente prisioneros. O sea, estamos hablando de un capitalismo voraz y miserable con su propio pueblo. Es una situación, Absolutamente. digamos, muy compleja ya en los Estados Unidos, pero además, Jorge, mira, yo que soy médica, te cuento, el lobby farmacéutico es el lobby más poderoso del mundo y es el lobby Sí. más poderoso del mundo porque es un lobby del 1 a 1, una marca del 1 a 1 sobre el médico para poderle decirle Sí. al médico, yo gano aquí y tú ganas allá. Es un lobby personalizado, persuasivo. Y evidentemente la industria produce de acuerdo a las necesidades que se van generando. La industria en una época generó la píldora antidepresiva. Y ese era el boom de la industria con la píldora antidepresiva. Hay varios estudios del New England Journal que muestran claramente que muchas de las modificaciones desde el punto de vista molecular de estas píldoras son mínimas, pero solamente con una modificación mínima es prácticamente el mismo medicamento, aumentan 2 o 3 veces el valor. Pero Mm, resulta que ya no es la depresión, sino que nos interesa el cáncer. Entonces ahora la industria está dedicada es a los medicamentos antioncológicos, ahora ya no están dedicados al tema de la psiquiatría, como mencionabas ahorita, porque evidentemente hay un cambio interesante que tú señalabas ahorita en la cultura y en las maneras de consumo también de sustancias psicoactivas de la sociedad norteamericana. Y mm, en Colombia, en los observatorios de drogas, hemos empezado a ver cómo se ha disminuido las exportaciones de cocaína. Nos empezó a llamar la atención que en algunos sectores en Colombia, poblaciones donde se cultivaba cocaína, ya no se estaba cultivando cocaína, y ahí fue cuando nos dimos cuenta del aumento del consumo del fentanilo. Pero ahí mm, hay también un cambio cultural, porque evidentemente la cocaína es una droga que hiperactiva, se le acelera el neoliberalismo, de hagamos muchas cosas, de trabajemos 24 por 7 horas, consigamos plata, compremos, muy propio de la cultura y la sociedad norteamericana. El fentanilo es el opio, la sustancia más adictiva de todas las sustancias, es evadirme, es no estar allí, es ser un zombie, es decir, ahí hay un cambio cultural en ese patrón de consumo de drogas que evidentemente está costando la muerte de muchas personas en los Estados Unidos mm. y que nosotros en América Latina pues tenemos una alerta de que no, de que no se presente esa mafia, por lo menos acá, porque pasamos de esa cultura neoliberal del acelere a la cultura de me quiero evadir, no quiero Sí. saber de esto. El Y, opio es eso. sí, y se da actualmente paradoja histórica recuerdan que en la guerra del opio en China en 1840-50, una de las formas de quebrar esa superpotencia económica en el momento, no tan belicista como Occidente, o muy poco belicista, pero sí que era una superpotencia económica en decadencia por todas las empresas privadas como la East India Company, la West India Company, que destruyeron casi toda esa región. Pero una de las formas, y la creación de Hong Kong, por ejemplo, fue la penetración de opio, ¿verdad? Es decir, los chinos no querían comprar los productos ingleses y los obligaron. Y bueno, el tráfico de opio fue directamente meter en el corazón una adicción epidémica en China que terminó de quebrar a la China. Es decir,
se exportaba té para despertar a los ingleses y se les vendía opio para adormecerlos directamente. Y la paradoja es que en este momento el fentanillo que pasa por México en gran medida surge en China. El gobierno chino dice que no es que lo haga deliberadamente, no lo sabemos, yo no lo sé, sino que eso es ilegal en China, pero hay ciertas granjas o pequeños talleres muchos pequeños talleres que derivan es el producto para luego llegar a Estados Unidos, que creo que, si no me equivoco, es uno de los grandes problemas que tiene Ecuador en este momento, que se traduce también en violencia, esa violencia desatada, que Ecuador está bastante mejor hace unos años antes y ahora está en las manos de las mafias. Es la Ah, ¿qué Colombia tal? de los 90, es como una Sí, Colombia en los años 90, en una lucha frontal exacto, contra el narcotráfico. exacto. Y es el fentanillo, sí, ¿no? No es la cocaína tanto. Exactamente, entonces es esa sociedad adormecida, pero volviendo a este tema, digamos, de carácter de la coyuntura política, tú mencionabas ahorita una cosa muy importante. Es como, de alguna manera, el desplome y la caída del sindicalismo, de la organización trabajadora de los Estados Unidos. A mí me llamaba mucho la atención en las elecciones pasadas, en las antepasadas, que la clase trabajadora le vota a Trump. Sí. Es una Bueno, cosa que sí. Ah, existe una dinámica de permanente cambio de roles ideológicos. Recuerdan que los demócratas eran los esclavistas del sur, y luego se transformaron en los progresistas liberales del norte, con Wilson, pero sobre todo con Roosevelt, y con políticas muy progresistas en el sentido legislativo, social, en la intervención del gobierno en la economía, etc. Y creo que ya lo habíamos dicho antes, pero va a ocurrir aún más otro nuevo cambio de roles. Y podemos verlo incluso a nivel internacional y a nivel que mencionas nacional. En este momento, la derecha, esa derecha rapaz, incluso hasta neonazi en muchos aspectos, irónicamente neonazi y pro-israelí, eso igual que en Brasil con Bolsonaro, pero es esa derecha estadounidense en la cual reúne a grupos de Ku Klux Klan, a grupos neofascistas. eh, a nivel doméstico es eso, antimigrante, racista, etc. Ahora, si vamos a nivel internacional, estamos viendo que esa derecha, o por lo menos los políticos, los periodistas de esa derecha, están tomando las banderas de la izquierda internacional. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, y anotado el caso del NAFTA. El NAFTA fue resistido por los zapatistas con Marcos y casi toda la izquierda mexicana y latinoamericana. Resistió eso por obvias razones. Bueno, no existe libre mercado. De hecho, hoy no existe la NAFTA no es un libre mercado real porque no es libre para los trabajadores, obviamente. Los trabajadores no pueden pasar la frontera. Nunca pudieron. Bueno, antes podían, antes del 1925. Cuando dejaron de pasar fácilmente, se empezaron a quedar acá. Ese fue el efecto invernadero de la inmigración ilegal. Que mi amiga Aviva Chomsky lo explica muy bien. Pero en el caso de NAFTA, por ejemplo, los agricultores mexicanos no estaban subsidiados, como no están los latinoamericanos. Los europeos y los estadounidenses, desde Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, están fuertemente y todavía están subsidiados. Entonces, primer punto, no hay libre mercado para los trabajadores. El libre mercado y los acuerdos de libre comercio siempre fueron entre y para las grandes corporaciones. Ya lo afirman en letras chicas, el PPT, por ejemplo, el tratado que firmó Chile, Vietnam y había firmado Obama incluso, de transpacífico, de libre comercio. En la letra chica eh, no se discutió la letra chica, que básicamente le daba libertad a las grandes corporaciones de desregular mercados de trabajo y de usar y tirar a los trabajadores. Irónicamente, uno podía pensar, bueno, fue un problema personal entre Trump y Obama. Trump desarmó todas las políticas de Obama, muchas de ellas razonables, como mencionaba recién el Obamacare, que era bastante moderado, Mm. pero por lo menos se redujo bastante la cantidad de personas sin seguro de salud, bastante, casi a la mitad.
Pero bueno, en otros aspectos, a nivel global fue tan imperialista como otros. Su programa de drones en Oriente Medio fue brutal. Pero Obama revirtió casi todas esas, excepto la política de pies secos, pies mojados de los cubanos, que Obama el último día, o casi el último día de su segunda presidencia, la anuló. Trump no revirtió esa anulación porque bueno, él no es muy favorable a ningún tipo de migración, aunque los cubanos siempre han sido una clase aparte. Pero Trump revirtió ese acuerdo transpacífico en el cual era una bandera de la izquierda en muchas partes del mundo, incluso en América Latina, en decir cuidado con los tratados de libre comercio sin leer la letra chica, porque siempre incluyen como un caballo de Troya, incluyen siempre desregularización del mercado laboral, mayores poderes a las grandes corporaciones internacionales, etcétera, que es una dictadura. En el caso, por ejemplo, eso fue el caso de NAFTA, en el caso de NAFTA y del Transpacífico. En el caso, por ejemplo, de las guerras, podemos ver Trump, con todo lo que lo hemos criticado, fue el menos belicoso con todo. Imagínate. Su política será una política de ego, sí, puede ser una política de ego de ir a hablar con Putin, con Kim Jong, etcétera. Pero ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que decirle a ellos cómo deben resolver sus problemas nacionales? ¿Podemos criticar una dictadura? Sí, la podemos criticar, pero es más dictadura y decir que podemos intervenir en sus países porque nosotros somos una democracia. Bueno, ¿qué es democracia? Una dictadura a nivel global. Esas políticas que se parecen mucho más a la izquierda son las que están llevando adelante la derecha en este momento en Estados Unidos. Y lo que mencionaba es por qué los trabajadores son más votantes de la derecha que de la izquierda, cuando históricamente en Estados Unidos fue al revés. En el siglo XIX los sindicatos eran muy fuertes, eran de izquierda. El Partido Socialista era muy fuerte a principios del siglo XX, tuvo 1 millón de votos. Ah, a su principal candidato en la segunda vez que se presentó en 2000, perdón, en 1920, esa fue la segunda o tercera vez, sacó más de 1 millón de votos en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? Estaba en la cárcel. Porque cometió el pecado de mencionar la palabra war, guerra, eh, porque la mayoría de los estadounidenses estaba contra intervenir en la Primera Guerra Mundial. Y ahí hablábamos recién de Bernays y otros. Ahí hubo una campaña para convencer a Estados Unidos, a los estadounidenses de que era conveniente intervenir en la Primera Guerra Mundial por razones de conveniencia de las grandes corporaciones. Entonces, el Partido Socialista se opuso a eso y su candidato, en un discurso simplemente, mencionó una sola vez la palabra guerra, que no estaba de acuerdo, y fue un prisionero por opinión, cometió un delito de opinión. Estuvo preso y participó en una elección y recibió votos. A partir de ahí, Franklin Delano Roosevelt fue secuestrando prácticamente a esos votantes con políticas de izquierda. Los trabajadores, los sindicatos le agradecieron varios favores como reivindicación, como derechos de trabajadores, derecho a la huelga que recién mencionaba. Las grandes corporaciones, de los grandes medios como Hearst, comenzaron a denunciar a Franklin Delano Roosevelt como comunista. Era el comunista, que tenemos que tener cuidado con el comunismo. Durante la depresión, miles de estadounidenses emigraban, se iban a la Unión Soviética. Era todo un miedo rojo, nuevo miedo rojo, etc. Y poco a poco, con las nuevas políticas neoliberales y luego con el reaganismo, recuerden, el 70 fue el Congreso más progresista de la historia de Estados Unidos. En los 70 todo eso fue destruido, pero el proyecto estaba mucho antes y tuvo éxito en los 80. Ahí fue donde la derecha mucho más persuasivamente, menos combativa, pero mucho más persuasivamente a través de vacas sagradas, como por ejemplo la religión, fue atrayendo, acá Estados Unidos es un pueblo muy religioso, especialmente el sur, religioso y fanático, porque cualquier secta se junta a cualquier secta, no solamente para no pagar impuestos, sino porque es más fácil creer, es más cómodo que analizar algo que siempre nos trae problemas, ¿verdad?
fueron capaces de captar ese lado religioso. Introdujeron, por ejemplo, el miedo al aborto. Los republicanos en los 60 no eran antiabortistas, pero fue un parte del paquete que inventaron para atraer más clientes, como el McDonald's, ¿verdad? Es lo mismo, uno entra al McDonald's, el menú es lo mismo, pero tienen pequeñas variaciones y van atrayendo más clientes con pequeñas variaciones de lo mismo. La política funciona exactamente igual. Y los trabajadores comenzaron a ser atraídos desde esa perspectiva conservadora, religiosa, y también a través de la frustración. La frustración es uno de los principales elementos energéticos de la derecha, siempre ha sido. Si la izquierda insiste mucho en que el futuro va a ser mejor si hacemos esto o aquello, generalmente la derecha, generalmente, como incluso el extremo más radical, el fascismo, apeló al pasado, siempre. El pasado fue mejor. No solamente religioso, desde el punto de vista religioso, el pasado siempre fue mejor, obviamente. La gente Matusalén vivía casi 1000 años, luego todo se empezó a corromper. Pero políticamente el fascismo también está obsesionado con el pasado. Y cuando estamos hablando de un superimperio que no se reconoce, pero se siente en decadencia, naturalmente que Make America Great Again, como incluso ya estaban en los dichos de Mussolini o de otros, hacer el país, volver a la gran Roma, al gran imperio, es muy atractivo. No es un discurso de la izquierda, es un discurso de la derecha. ¿Por qué? Porque los pueblos saben de que antes había esclavitud, de que antes los trabajadores no tenían derecho. ¿Cómo va a ser ese el discurso de la izquierda? Entonces era el discurso de la derecha, pero es mucho más seductor, es más sexy, es más rápido. Cuando uno está frustrado y enojado, lo capta rápidamente. Y eso me parece es la explicación a lo que decís. ¿Por qué esa paradoja? No solamente la paradoja que los trabajadores votan en su mayoría actualmente a la derecha, sino otra paradoja que se siente representado por un visionario. Eso Claro, es otra imagínate. paradoja. Y- Pero hay otra paradoja ahí, es que ese concepto de economía política, porque siempre el neoliberalismo pregonó de que es que la política está subordinada a la economía. Es Sí, decir, hay unas leyes rígidas del mercado y la política se tiene que subordinar. Y fue Trump, justamente, quien mm, demostró que es lo contrario. La economía es política y la economía se subordina a las decisiones políticas cuando él hace un cambio correcto, hacia un sistema económico proteccionista correcto. en contra de la globalización de los demócratas, porque los demócratas era el librecambismo, es Mm, Wall Street, pero aparte de eso, Jorge, el manejo que le dio en la crisis económica del 2008, Obama fue terrible. Salvemos a los sí, bancos mientras que la gente se suicida, que se muere exacto. la gente y salvemos los bancos. Entonces, evidentemente, la alternancia entre el Partido Demócrata y Republicano es una alternancia bastante paradójica. Ahora bien, recientemente estaba leyendo unos analistas de la coyuntura ya que dicen que además el Partido Demócrata está dividido, pues porque evidentemente la corriente de Bernie Sanders intenta abrir un escenario que desapareció hace muchos años en la política de los Estados Unidos, que era el socialismo, o por lo Mm, menos la socialdemocracia. Eso pues allá no existe en las épocas recientes. Estaba abriendo eso y hay una nueva división respecto a la postura frente a Israel, que es una división mm, fuerte, que lo que se plantea es que esto podría tener un impacto para que gane Trump si el Partido Demócrata se divide. Pero además en las primarias del Partido Demócrata, que se supone que debería ser el ala un poco más progresista, pero que es pro corporaciones, es decir, son las dificultades y los vacíos entonces de cuál es la alternativa. Si va a sí, ser posible construir al interior de los Estados Unidos a una alternativa porque pareciera que ni demócratas ni republicanos logran diferenciarse suficientemente y la derecha inclusive, como lo plantea, logra cooptar más la atención de las clases populares y sí, trabajadoras, pero la división ahora interna del Partido Demócrata, como te decía, tiene que ver con el tema del sionismo, tiene que ver con el tema de Israel, y esto podría favorecer a Trump en este momento. Ahora te pregunto, ¿tú cómo crees? ¿Tú crees que quién va a ganar y qué impacto tendrá esto para el mundo? Bueno, Eh,
Sí, varias cosas. Recién mencionaste el proteccionismo de Trump, que es otro elemento que era una bandera de la izquierda. Seguimos sumando, ¿verdad? Ah, el problema de Estados Unidos es que no hay alternativa. De hecho, tengo cierto conocido como Cornel West, el profesor que sería lo diferente. Es imposible que gane. Es como Bernie Sanders, imposible que gane. Incluso en la derecha estadounidense había un político súper inteligente, de mi punto de vista, Ron Paul, que en sus políticas internas, domésticas, era neoliberal, etcétera, pero en su visión exterior era no intervencionista. Y de hecho, cada vez que criticó a Estados Unidos por intervenir y destruir democracia en América Latina, fue brutalmente ignorado o abucheado directamente en los debates. Eso fue clarísimo. Es decir, no hay alternativa. Ahora, ¿por qué no hay alternativa? Porque los partidos están comprados. Ah, bastaría mencionar, por ejemplo, recién hace unos días tuvo lugar el Super Bowl, la gran final del fútbol, ¿verdad? Ahí hubo publicidad política, incluso internacional política. Ah, y sabes que 30 segundos de Super Bowl cuestan $7 millones. ¿Quiénes tienen ese poder? Es una forma de club exclusivo. Es decir, cuanto más caro ciertos medios o ciertos canales de propaganda, mejor para nosotros los que tenemos el poder. Si esa publicidad fuera distribuida entre diferentes grupos, ya no nos convendría. Es como, alguna vez en broma decías, como esos clubes exclusivos de golf, donde van alguna gente a la misma piscina, pero ahí solo mean los ricos. ¿Por qué? Bueno, no queremos que vengan a mear pobres o negros. Entonces, es la misma agua, porque todas las piscinas están llenas de orines, según estudios, pero de rico, ¿no? Entonces, es una forma de hacerla exclusiva. Ah, y hay muchos aspectos que se puede hablar de eso. En política también. Entonces, los medios, ahora tenemos redes sociales como este canal, son alternativos, es fantástico. Pero la llegada que tiene esa gente, por algo ponen $7 millones por 30 segundos y gastan 2, 3 minutos a veces. Son un club exclusivo. En el 2010, la Suprema Corte, también totalmente dominada por el ala conservadora, levantó los topes de donaciones. Estaban los PAC, después se inventaron los super PACs. Levantó y es una forma de decir, bueno, antes había límites para donaciones. Ahora, a partir de ahora, a través de ciertos caminos, ya no hay más límite. Entonces, si eso lo hace un partido y no lo hace el otro va a perder seguramente. No hay opción, no hay alternativa porque las elecciones son compradas, dependen del dinero. Si uno es pobre o no es un millonario, como no era, ahora debe serlo, pero no era millonario Obama al principio, dependía de todas formas cómo captaba, seducía a esos millonarios, porque sin sus donaciones no existía posibilidad de ganar las elecciones. Y como bien mencionaste, la catástrofe del 2008, los mismos banqueros, los mismos que estaban involucrados, los mismos empleados que repartían préstamos a cualquiera, haciendo muchísimo dinero, crearon esa catástrofe, fueron beneficiados, fueron salvados con aquel too big to fail, demasiado grande para caerse, porque si no caemos nosotros se caen todos los demás. ¿No? Entonces, las automotoras fueron rescatadas por el gobierno Obama cuando comenzó a funcionar, es decir, con un intervencionismo brutal del Estado, socialismo para los ricos. En lugar de entregársela, por ejemplo, a los gremios, a los trabajadores, se la entregaron de nuevo a aquellos que habían cometido el crimen o por lo menos el desastre logístico que llevó a una catástrofe mundial económica, que mucha gente quedó sin casa y fue realmente no solamente económica, sino social también. Entonces, eso es muy, muy difícil cambiarlo. Ahora, ¿cuál sería una forma de revertir esa situación? Eh, una forma inevitable es si eso se mantiene en el tiempo que venga una catástrofe, no solamente climática, sino y probablemente climática y social, en el cual vamos a perder todo seguramente. No nos va a gustar a ninguno, pero eso se va a terminar de una forma violenta. Si queremos evitar eso de una forma más moderada, digamos, sin bajar o decapitar a los reyes como hicieron en la Revolución Francesa, tenemos que entender de que hay que actuar de forma local
y aumentar la presión y el poder. Es decir, en este caso, por ejemplo, uno de los actores fundamentales en esa reversión sería los gremios, los sindicatos, los grupos sociales, que se organicen mejor, que además esa desorganización, ese desmembramiento fue ideológico. Cuando decís que el mercado, eso es una ideología, obviamente. El neoliberalismo es una ideología. Lo de Adam Smith fue una ideología. Nunca vio imperio, nunca vio, a pesar de que el título lo dice, la riqueza de las naciones, no dice la riqueza de los individuos, está hablando de naciones. Pero no existía el libre mercado, porque el imperialismo no entraba en esa ecuación. Actualmente, en el caso de Milei en Argentina y de otros más, y acá los libertarios, no entra en la ecuación el concepto de que cada realidad local está dentro de un marco global y ese marco global está dirigido por una lógica imperial, donde unos se benefician y otros se perjudican. Podemos hablar ahora sobre eso, pero no vamos a volver. El tema es que incluso acá en Estados Unidos han comenzado a surgir, incluso algunos estudiantes me han mencionado que conocen acá en Jacksonville, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, muy conservadora, conocen casos de grupos que se han organizado. Me lo menciona a colación de que yo he mencionado casos en Luisiana, en California, que hay varios, de vidas comunitarias de producción local, no con el objetivo simplemente, obviamente todos necesitamos dinero para vivir, pero no es el único objetivo de maximizar las ganancias sin importar el efecto social. Y están ocurriendo esos nuevos tipos de organizaciones, cooperativas, etcétera. Pero la más clásica son los sindicatos. Los sindicatos de profesores, por ejemplo, lo probaron hace poco en California con una huelga. Siempre, incluso yo acá lo he dicho varias veces, que extraño que los salarios de los profesores todos tienen un aumento bastante por debajo del promedio de todos los salarios o incluso de la inflación. Siempre hay excusa de que en realidad, bueno, teníamos una crisis, teníamos esto, teníamos la pandemia, etcétera. Bueno, pero ya pasó, la gente hizo el sacrificio, ¿cuándo va a recuperar? Los millonarios han duplicado varias veces sus ingresos. ¿Y qué pasó? ¿No hubo pandemia para ellos? Bueno, termino con esto. Recientemente el sindicato de profesores dijo, bueno, se terminó. Si acá no hacemos un convenio de 5% de crecimiento salarial anual y con beneficios de maternidad, etcétera, acá dejamos de dar clases. Tardó horas o pocos días y las autoridades dijeron, bueno, está bien, apareció el dinero, no sabíamos dónde estaba, pero apareció y firmaron eso. Lo mismo pasó con los ferrocarriles, con otros. Es decir, hay que volver a recuperar el poder social y económico que ha estado demonizado por los propios trabajadores, a través de una evangelización mediática de que en realidad el trabajo lo crea el empresario. Si los empresarios no están felices, pueden perder su trabajo. Nadie quiere perder su trabajo, hay que tener a los millonarios felices. No, señores, ese es un discurso que nos ha ido matando y quitando poder político, económico e incluso cultural. Pero tú decías ahorita un asunto, es decir, para que se dé esa transformación es necesario que haya una ruptura y un declive de esa hegemonía cultural e ideológica de los Estados Unidos, que básicamente es el sentido común neoliberal. Pero yo tengo la impresión, y eso es Mm. uno de los temas que tú analizas en tus textos, que el neoliberalismo sigue siendo muy fuerte culturalmente. Y se ha transvertido al neofascismo, a su propio, en teoría, enemigo, porque el liberalismo original era contra los gobiernos centralizados, etc. Se está convirtiendo en neofascismo pero a través de la cultura religiosa, la cultura de la raza, la cultura tribal. En 2003 yo chequeé y observé y escribí un artículo, la cultura del tribalismo, el patriotismo, etc. Justamente porque me sorprendió eso, como un país tan desarrollado tenía esa percepción de raza, de tribu bastante primitiva y que hoy está expandida totalmente en América Latina, en Europa, etc. Es parte de esa percepción de declive. Ahora, yo no digo que sea inevitable, bueno, de que acá nos fundamos en la miseria, etc. Lo que es inevitable es dejar ser una potencia dictatorial. Recientemente, un político dijo, bueno, no un político,
si no me equivoco fue el secretario de Estado o uno de ellos del gobierno de Biden, dijo, bueno, lamentable, no lamentablemente, dijo, gústese o no, somos la policía del mundo y tenemos que actuar como tal. Pero ¿quién nos dio el título de policía del mundo sino nosotros mismos? Es como los tratados con los indios. Siempre lo escribíamos nosotros, o con los caribeños. Lo escribíamos nosotros, los hacíamos firmar a otros europeos y nunca le preguntábamos ni a los indios ni a los caribeños qué es lo que pensaban. Siempre autodenominándonos y haciendo leyes para los demás. Eso se tiene que terminar. Además, como decía Paulo Freire y incluso los teólogos de la liberación y otros, el opresor también es un oprimido. Es decir, la gente acá son esclavas de su propia obsesión de dominio, de querer... incluso alguien dijo, bueno, lo que pasa es que a principios del siglo XX, un escritor estadounidense, el protestantismo es el miedo de que en el mundo haya alguien, en algún lugar del mundo haya alguien que sea feliz. Es decir, ¿qué pasó? Hay algo que está... el mundo se va a terminar. Vamos y terminamos con ese fenómeno extraño de la felicidad ajena, de la sensualidad, del placer, de la felicidad de vivir simplemente como primer objetivo. Entonces, terminar con esa obsesión va a liberar al pueblo estadounidense. Dejar de ser un imperio lo va a liberar y obviamente va a liberar a todos los demás. Y entrar a entender que las otras potencias, o los otros países sobre todo, no son nuestros enemigos. Como el que mató a 9 afroamericanos hace unos años en la iglesia de Carolina del Sur, que era supremacista blanco, y escribió sobre Argentina. Bueno, los argentinos son más blancos que nosotros, pero igual son nuestros enemigos. Pero, es decir, ya no solo es el problema racial, la obsesión, sino que también cualquier otro es enemigo, by default, automáticamente. Terminar con esa obsesión, China no es nuestro amigo, vayan, negocien con China, negocien con Rusia, negocien con quien sea, y no le impongan nuestra forma de ser, que es la mejor del mundo, nuestra moral, nuestro idioma es el mejor del mundo. Negocien y reconozcan el mundo, no es nuestro, estamos en el mundo, tenemos derecho a vivir y a compartirlo, pero no a imponerle nada a nadie. Hasta que no cambie esa cultura, que es muy difícil que cambie, probablemente a través de una crisis, nadie quiere eso, pero si no hay un cambio de conciencia, que es más difícil, pero no imposible, ese cambio de conciencia podría ser, repito, a través de un crecimiento del poder de los sindicatos, que los sindicatos comiencen una reeducación, que obviamente los políticos y los mayordomos del poder van a llamar adoctrinación, porque siempre llaman adoctrinación, ¿verdad? Lo que hacen ellos a través de la televisión, lo que hacen ellos a través de la política no es adoctrinación. O ideología de género. Pues están corrompiendo a la gente con ideología de género. Pero la mayor ideología de género que está en todos lados es el machismo y el patriarcado, que tiene algunos miles de años, no fue eterna, pero tiene siglos. Y se impone y se la confirma. No es ideología de género. Ideología de género es aquellos que hacen o educan otros que ni siquiera se meten con nuestra vida, ni sexual ni nada. Pero no, tenemos que ir allá a decirle, yo lo respeto mucho a ustedes, no me importa si son gays, homosexuales o lesbianas, pero no tienen los mismos derechos que nosotros. Es decir, no me meto en la cama de ustedes, sí, pero en su vida civil y también privada, en consecuencia, sí me meto. Es decir, dejémonos de esa obsesión de controlar el mundo. ¿Quieren salvarse al paraíso? Carajo, tengan una vida digna y no, dejen de salvar a los demás, que los demás se salven solos como le corresponde. Esa obsesión tiene que cambiar en Estados Unidos. Si Estados Unidos se quiere liberar a sí mismo como pueblo, no como gobierno, no como corporaciones. Y un aspecto práctico, repito, y termino acá, aspecto bien concreto y práctico es volver a organizar grupos comunales. Pueden ser sindicatos, pueden ser grupos de todo tipo, pero comunales, no dependientes del poder del momento. El caso, y de ahí pasar a volver a volver a reimponer límites, por ejemplo, bien concreto, en donaciones a los políticos. Límites, transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué mi voto vale menos que el de un millonario? Alguien me dice porque el millonario es exitoso. Es un tema de definición de éxito. Es decir, si quieren dinero, yo no quiero ser millonario. Bueno, quédense con todo el dinero, pero no pasen sobre mis derechos civiles y políticos. ¿Por qué?
¿Por qué? Si yo no quiero ser millonario, ¿por qué si no tengo tanto dinero como ellos? ¿Por qué, igual que cualquier otra persona, por qué debemos estar debajo de su dictadura? No, eso no se lo va a dar desde arriba, nunca fue así, sino que esos derechos van a ser tomados desde abajo una vez que comience esa ola de nueva conciencia, que todavía está muy, muy inmadura. Bueno, Jorge, pues ya como para terminar, digamos que necesariamente esta situación tiene que cambiar porque los imperios no duran toda la vida. No, Hay pero un la gente declive. tampoco. ¿Qué? La La gente gente tampoco. tampoco, exactamente. Estamos hablando desde el punto de vista de nuestra corta vida, es posible que no lo veamos, pero evidentemente el mundo va hacia un cambio multipolar y eso va a obligar a un cambio también en la sociedad norteamericana. Yo lo veo, digamos, también en la perspectiva tuya, pero evidentemente el sistema político de los Estados Unidos es muy cerrado, muy capturado por una corporocracia, por decirlo así, y efectivamente, pues ese es como uno de los retos más enormes allá. Sí, claro, pero además es algo que se copia. En América Latina, todos los Milei, los Bolsonaro, fueron copias de acá. Hasta las banderas de acá, Copias Flamé. de Trump, Sí, de Trump o del Tea Party que empezó antes del Trump, de toda esa corriente libertaria, que de libertad tiene solo el pero hay algo dinero. sobre eso, Jorge. Mira, también estos personajes como Trump, como Bolsonaro, como Milei surgen por los errores de la socialdemocracia, el Sí, progresismo, también. o lo queramos llamar. Bueno, Es que el está bien. gobierno de Fernández no resolvió, no entregó respuestas a la sociedad Est- argentina. Estoy de acuerdo en eso, Carolina, estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que les decía a una radio argentina antes de las votaciones, está bien, pero si uno tiene un problema de ratones en la casa, no le va a prender fuego a la casa, ¿no? Podemos criticar y decir, sí, tienen gran responsabilidad, pero de ahí a cortarse una mano, ¿por qué? Ah, y eso es lo que están sufriendo. Además, el tema Argentina, el origen es muy viejo, pero el gran momento en que surge la hiperinflación, no hiperinflación, pero una gran inflación, etcétera, surge con el endeudamiento de Macri. En el gobierno de Macri lo dijo Luis Caputo, que ahora es el ministro de Economía. Lo dijo, vamos a ir al FMI a pedir, terminaron pidiendo 50.000 millones de dólares. Están en las entrevistas en la televisión. El periodista le pregunta, ¿estamos en un problema económico? No, en absoluto. Esto es algo preventivo. Nunca se hizo antes en el mundo, pero nosotros sí que somos geniales, lo vamos a hacer. Vamos a pedir un préstamo billonario para prevenir y para darle más, él lo dijo, para darle más espacio a los privados para poder hacer más negocios. Más claro imposible, lo dice explícitamente. ¿Cuál fue el resultado? Ese dinero desapareció naturalmente, como era previsible, no era necesario, pues desapareció en gran medida. El mismo Milei lo criticó, dijo, eso lo crearon ustedes. No fue Fernández, que fue un mal presidente, pero no fue Fernández que creó ese problema. La economía estaba bastante saneada con el gobierno de Cristina Fernández. Ah, ah, y, y bueno, entonces está bien, podemos criticar, sí critiquemos, pero no quememos todas las No, no naves o no justificamos nos... obviamente el Claro, fascismo, no exacto. justificamos obviamente a Milei, sino que también tenemos que mirar, por ejemplo, tu país, Uruguay, que es un fenómeno bastante Sí, interesante porque el Frente Amplio gobernó durante mucho tiempo, pero de repente hay una emergencia de la derecha y el Frente Amplio pareciera no encontrar salida allí. ¿Qué sí, fue lo que pasó? Que si lo hicimos tan bien, quizás fuimos muy sí. perfectos, quizás debimos profundizar mucho más el Y cambio. es la naturaleza humana y además que además está magnificada, amplificada por el fenómeno de las redes sociales. Recuerden que está deliberadamente pensado para vender odio, insatisfacción e individualismo y Mm, comercialización de la existencia. En el periodo de los 15 años del Frente Amplio fueron uno de los mejores que claro. vivió Uruguay en un siglo. Probablemente el de José Pepe Valle fue eh, fundador en ese aspecto, pero luego fue todo decadencia. Fue uno de los bastante, digamos, no perfecto, pero decente en prosperidad, en igualdad. La gente realmente accedió a cosas que no tenía antes. Pero es parte de la naturaleza humana y detesto autocitarme, pero es lo que más recuerdo, porque tengo mucha memoria de lo que he escrito. Pero en ese momento, y se pueden ubicar los artículos, decíamos, la clase media siempre le temió más a la clase baja que a la clase alta. Le tiene miedo a
que un ladrón le entre a la casa y le robe algo que a nadie nos gustaría, nadie queremos eso. Nos produce un profundo rechazo y odio cuando vemos a alguien que le roba la cartera a una mujer en la calle, profundamente repugnante nos resulta. Pero claro, lo vemos y es algo visceral, está ahí. Pero no vemos cuando nos están robando todos los días miles y miles de dólares, millones de dólares. No, pero está todo bien, todo tranquilo. Sí, bueno, pero te están robando desde el principio. Pero además yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte del 1%. Ahora, yo resolví, compré mi casa, pagué mi casa, tengo mi autito, tengo una vida burguesa mediana. Resolví la catástrofe que dejaron los neoliberales en el año 2001, 2002 en Argentina y en Uruguay, que yo estoy acá por esa catástrofe directamente. Nos robaron todo el dinero, se lo llevaron a las Islas Caimanes. No fueron los comunistas, fueron los banqueros capitalistas. Bueno, cuando todo eso se saneó y más o menos estaba conducido todo, el ser humano quería más. Entonces, y no digo el ser humano todo, porque es a veces un pequeño porcentaje, pero suficiente en un sistema de democracia liberal para cambiar. Veamos el caso rápidamente, y dijiste que para terminar, y termino con esto, el caso de El Salvador. El Salvador Bukele es un influencer de la política, como Milei, como otros. Es parte de esa generación de influencers, maneja ese lenguaje de la influencia, un lenguaje superficial, visceral, visual. Si vemos el gobierno anterior del partido de Farabundo Martí, de Salvador Sánchez, por ejemplo, uh, la, la brutal criminalidad que existía antes estaba decayendo. Es decir, la criminalidad subió el primer año de Salvador Sánchez y comenzó rápidamente a disminuir por sus políticas, podemos asumir, alguien dirá que no, bueno, comenzó a disminuir hasta más de la mitad, creo que de 110 personas cada 100.000 personas, bajó a 40 y algo. Fue un éxito. El salario mínimo aumentó, pero ¿qué pasa? A los privados no les gustó eso. ¿Quién tiene los medios de comunicación? ¿Quién llega a la gente? Entonces, el aspecto mediático es fundamental. Entonces la gente quiere cambiar, me está ofreciendo el oro y el moro, vamos por este. Y podemos decir, bueno, Bukele no lo hizo mal desde el punto de vista de reducir, continuó reduciendo la criminalidad, pero de formas bastante cuestionables, que no estaba antes, ¿verdad? La economía no ha mejorado fundamentalmente, la inflación es más o menos la misma. Es decir, lo único que puede mostrar, y lo ha repetido muchas veces, es la disminución de la criminalidad. Fantástico, son vidas que se salvaron, fantástico. No está tan fantástico algunos inocentes que pagaron como culpables. Pero repito, conectándolo con lo que me decís del Frente Amplio, ese proceso venía clarísimo de reducción de la criminalidad en un país, la capital del crimen, igual que Honduras. Pero la gente, no sé si los salvadoreños recordarán eso, dirán, sí, no, pues yo vivía acá, etc. Bueno, evidentemente por vivir en un lugar no es suficiente. Hay que ver cómo se representa la realidad a través de los medios, a través del discurso callejero, que es muchas veces creado por los medios, casi siempre. ¿Y quién son los dueños de los medios? Aquellos que estaban desconformes con Salvador Sánchez, porque los salarios habían crecido. Y tenían probablemente menos perspectiva de hacer más dinero a través de su dictadura privada. Pero bueno, quiero decir, más allá de las políticas sean buenas o malas, si te tiras, y creo que no quiero entrar en tema personal, pero yo sospecho que algo parecido pasó contigo cuando eras ministra. Habían grupos privados que no estaban muy contentos con Por tus... supuesto, desde luego que sí. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero he leído bastante. Y me parece bastante todo muy consistente de todas formas. No, Jorge, pues primero, muy agradecida. Esto es un aprendizaje enorme para el pueblo colombiano y para la ciudadanía que ve palabras mayores. El ejercicio que estamos intentando hacer acá es elevar el nivel de discusión política en Colombia. La extrema derecha ha degradado la discusión política en Colombia. La prensa corporativa ha sesgado la discusión en Colombia. Y por eso palabras mayores, escuchándote a personas con tu sapienza, tu sabiduría, además que eres latinoamericano y vives en los Estados Unidos, entonces nos permites hacer permanentemente el contraste, son supremamente valiosos para todo este ejercicio democrático de la sociedad civil que adelanta aquí Pablo Borges. Muchas gracias y espero que esta no sea
la última conversación que tengamos y que podamos tener otros espacios. Eso esperamos. Nunca sabemos si estaremos vivos mañana, pero haremos el intento. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Carolina, y Pablo también.